Hoy quiero plantear una pregunta que genera bastante debate en el ámbito de las adicciones. ¿Son las adicciones sin sustancias verdaderas adicciones? Y además, ¿podemos considerar el azúcar una droga? Mi posición es clara, sí. Algunas adicciones sin sustancia son auténticas adicciones cuando cumplen criterios clínicos, pero no, el azúcar no puede clasificarse como una droga en sentido médico, y voy a explicar el porqué. Durante mucho tiempo, cuando hablábamos de adicción, pensábamos automáticamente en sustancias como el alcohol, la cocaína, la heroína. Era algo químico, algo que se consume. Pero en las últimas décadas, la investigación ha empezado a observar que ciertas conductas, como el juego o los videojuegos, pueden generar patrones muy parecidos a los de la drogodependencia. Y aquí aparece el conflicto. ¿Estamos ampliando demasiado el concepto de adicción? ¿O estamos reconociendo una realidad clínica que antes ignorábamos? No es una discusión menor, porque de esto depende cómo intervenimos los profesionales. ¿Qué define realmente una adicción? Para no caer en opiniones, vamos a los criterios clínicos. Una adicción no se define solo por consumir algo, se define por un patrón: pérdida de control, dificultad real para parar, conducta compulsiva, persistencia a pesar de consecuencias negativas y además activación intensa del sistema de recompensas del cerebro. Pero ojo, que algo active la dopamina no significa automáticamente que sea una adicción. La dopamina también se activa cuando nos enamoramos o cuando conseguimos un logro importante. Lo que marca la diferencia es el deterioro funcional, que la conducta empieza a afectar de forma clara a la vida social, familiar o laboral. Y ahí es donde hablamos de un problema clínico. Por ejemplo, cuando analizamos el juego patológico, vemos algo muy claro. Hay pérdida de control, hay tolerancia, hay intentos fallidos de dejarlo, hay consecuencias económicas y familiares graves. Y además, estudios de neuroimagen muestran activación de los mismos circuitos cerebrales implicados en las adicciones y sustancias. Por eso, el DSM-5 reconoce el trastorno por juego como una adicción comportamental y la CIE-11 de la OMS también incluye las conductas adictivas en su clasificación. Esto no es una opinión mediática, es reconocimiento clínico formal. Por tanto, cuando una conducta cumple esos criterios, sí estamos ante una verdadera adicción, aunque no haya sustancias químicas de por medio. Entonces, ¿el azúcar? Aquí es donde el debate se vuelve más popular. Es cierto que el azúcar activa el sistema de recompensa. Es cierto que algunas personas presentan consumo compulsivo. Incluso hay estudios en modelos animales que muestran patrones similares a los de las drogas. Pero aquí tenemos que ser muy precisos. El azúcar no produce las mismas neuroadaptaciones estructurales que las drogas de abuso. No generan un síndrome de abstinencia clínicamente significativo. No altera el sistema nervioso central como lo hacen las sustancias psicoactivas. Y además, el azúcar es un nutriente. No es una sustancia diseñada para modificar el estado mental. Por tanto, aunque pueda existir consumo problemático, el azúcar no cumple los criterios médicos para ser clasificado como una droga. Hablar de adicción al azúcar puede tener sentido en lenguaje coloquial, pero no como un diagnóstico clínico reconocido. Algunas personas dicen, solo las drogas pueden generar adicción. Eso ya no es correcto. La evidencia clínica demuestra que ciertas conductas pueden cumplir los mismos criterios diagnósticos. Otros dicen, si activa dopamina, es droga. Eso es simplificar demasiado la neurobiología. La dopamina no es exclusiva de las drogas. Lo determinante es la pérdida de control y el deterioro persistente. La adicción es un fenómeno complejo. No se reduce solo a sustancias.
Algunas adicciones sin sustancia son reales desde el punto de vista clínico. Tienen base neurobiológica, generan deterioro y requieren intervención. Pero el azúcar no puede considerarse una droga según los criterios científicos actuales. Y entender bien esta diferencia es fundamental porque sobrediagnosticar banaliza el concepto de adicción. Pero negarlo cuando existe impide intervenir a tiempo. Como futuros profesionales del trabajo social, nuestra responsabilidad es movernos en ese equilibrio. Ni alarmismo simplista, ni negación del problema, sino análisis riguroso basados en evidencia. Muchas gracias.